Bueno, lo puse a grabar. Em, Vamos a ver que en la capa física eh, básicamente conocemos casi todos los temas. Eh, uy, ahí está. Ahí está, sí. Bueno, en realidad la capa física lo que van o lo que viajan son bits o símbolos, me refiero, puede ser o luz o no luz, o una onda electromagnética polarizada o no. Este, eh, y la función que da a la capa superior que la da enlace es justamente la transmisión o la entrega de estos bits y de alguna manera proveer una interfase física común o estandarizada. ¿A qué me refiero? No sé, si un cable al tipo de conector, al tipo de ficha, a la modulación, ese tipo de cosas, ¿sí? Este, Justamente, ahí está lo que yo decía, ¿sí? La interfase, eso lo que define es qué codificación, qué técnica de transmisión, qué medio, ¿sí? Básicamente eso es lo que debería definir una capa física. Este, bueno, tienen que ver temas de comunicaciones, que lo deberían haber visto en comunicaciones justamente, pero eh, hasta cuánto, qué ancho de banda puedo tener o hasta qué velocidad puedo transmitir en un canal determinado, ¿sí? Ahí hay un par de, de ecuaciones que pueden aplicar de comunicaciones para ver cuál sería la tasa máxima de transmisión y todo ese tipo de cosas. Todo eso se ve en la capa física. Eh, Hay distintos medios de transmisión, físicos, par trenzado, cable coaxil, líneas de fibra, eh, inalámbricos, transmisiones radio, microondas, eh, mm, inframicroondas, eh, inframilímetros, microondas me refiero, y transmisión de luz. Sobre todo eso podría ir una capa física, ¿sí? Hay, hay enlaces que se hacen con luz, con modulación de luz. Eh, Después hay otros electromagnéticos que son de más largo alcance, donde tenemos satélite geoestacionario o eh, órbita mediana o alta, o baja, perdón. Los de baja son esos chiquitos que son los mini satélites. Pero otra vez, estos son canales de comunicaciones posibles. Eh, y básicamente de este tipo de cosas habla el capítulo, no habla demasiado más. ¿Sí? Por lo tanto, preferí saltearlo y arrancar directamente utilizando una capa física. O sea, arrancamos viendo qué tomaría, otra vez el servicio que da la capa física es transmitir La de un capa de extremo a enlace. otro. Sí, perdón. Ah, eso, digo, la capa de enlace, digamos, Claro, es la la capa de que... enlace toma la capa física la posibilidad de la entrega de bits por bits o de símbolo por símbolo, lo que sea, ¿sí? Y toma que, digamos, si yo estandarizo la capa física, no importa, digamos, el fabricante de la placa o del equipo, bueno, van a utilizar todos la misma modulación, el mismo tipo de niveles de señal, si fuera cable, cosas por el estilo, ¿sí? Pero no es mucho más lo que ofrece la capa física, ¿sí? ¿Se entiende? Eso se los quería mostrar para que, digamos, para que vieran por qué la salteamos. Por ahí, digamos, si no tuvieran otras materias como comunicaciones o medios de enlace, bueno, por ahí habría que ahondar un poco más en esto, pero la verdad que creo que no tiene mucho sentido. Bien, dejé de compartir, sí. Ok, entonces, dicho eso, si quieren pueden pegar una ojeada, ¿no es cierto?, al capítulo 2 que habla de capa física, pero ya van a ver que no hay mucho más que eso. Dicho eso, déjenme que cierre ese y arranquemos con el capítulo 3. Perdón, ahí está. No sé por qué se pone en la otra pantalla, pero bueno.
Les voy a compartir la pantalla que lo muestra. Y listo. Este. Ok. Ahí sí se está viendo capítulo 3, dice Data, de Data Link Layer. Sí, profe. Ok, genial. Bien, bueno. Eh, ¿qué, ¿De qué se encarga esta capa? De transmitir entre máquinas de la misma red, ¿sí? O sea, van a usar el mismo canal del mismo canal de comunicación y al estar, si estuvieran en un cable, la entrega sería ordenada, o sea, sale un byte, llega un byte, sale otro byte, llega otro byte, no se mezclarían. Entonces ustedes dicen, bueno, pero la capa de enlace no tendría ningún problema si ya resuelve toda la capa física, en teoría. Pero no, porque podemos tener bastantes problemas. Que la capa física no nos da ese servicio es, uno, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo errores? ¿Sí? ¿Qué pasa si... eh, ¿qué pasa si el emisor es más rápido que el receptor? Tengo encuentro o no el delay de propagación en por más que estén en una misma capa de enlace, o sea, en una misma red, eh, o sea, si bien ustedes creerían que la capa de enlace no, lo tiene todo fácil, hay varias situaciones en las cuales vamos a ahondar hoy que la capa de enlace debería solucionarlo para darle un servicio a la capa superior, que es la de red. Lo único que toma básicamente de la capa física es como les decía recién, la transmisión de bits detrás de otro y, digamos, y todo el estándar de modulación, conectores, nivel de tensión, etcétera, etcétera. ¿Qué le da arriba? Bueno, ¿qué le da la capa qué servicio le da la capa superior? Bueno, vamos a ver que deberíamos tener en cuenta este tipo de cosas, ¿sí? Porque por más que estemos en una red local, no estamos exentos de errores o que una máquina sea más rápida que la otra y hay temas de propagación. Entonces, bueno, el- eh, esos son los temas que vamos a hablar hoy, ¿sí? Eh, ¿Qué servicio le vamos a proponer a la capa de red? O sea, ¿qué le vamos a dar? Es algo que se llama entramado, ah, manejo de error y manejo de flujo. Manejo de error ya no va, pero podría ser detección o corrección de errores. Estamos hablando de gestión de los errores en general, ¿sí? Básicamente esas tres cosas le damos. Algo que se llama entramado, eh, control de error y control de flujo. ¿Está? Bien. Dudas acá, acuérdense, pregunten en cualquier momento lo que no entiendan, porque si no yo sigo y sigo. ¿Va bien hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Sí, sí. Ok, genial. Bien. Bueno. ¿Qué debería, funciones de la capa de enlace? Bueno, en realidad lo que tiene que hacer es darle justamente esos servicios a la capa superior, que es la de red, ¿sí? Debería justamente ver cómo gestiona el tema de los errores y cómo maneja el control de flujo, ¿sí? ¿Qué significa? Que, digamos, si yo tengo un receptor que por ahí no puede procesar muy rápido la información, bueno, debería de alguna manera hacer que el emisor no lo aturda, por así decirlo, ¿sí? En cuanto a las capas, fíjense que acá está dibujado el esquema que nosotros vimos el otro día separado en capas. Esta es la física de la cual hablamos muy poquito recién. Y ahora nosotros estamos parados acá, en la capa lógica. Perdón, capa de enlace, ¿sí? Y en definitiva, nosotros tenemos que dar servicio a la capa siguiente, que es la de red.
La comunicación, fehacientemente, en lo que indica este gráfico es que va como en el punto B, o sea, la real comunicación, la capa de red, que es a la que yo le voy a dar servicio, la que, digamos, hoy vamos a hablar de capa de enlace y le va a dar servicio a la de red. Lo que hace es toma los servicios de la capa de red, el de enlace, el enlace toma servicios de la capa física, se transmite por el medio y se produce el camino contrario. Virtualmente podríamos ver cómo, o la capa de red entiende que ella le da las cosas a la capa de enlace y la capa de enlace llega extremo a extremo, o sea que yo lo que le doy a la capa de enlace, del otro lado la misma capa de enlace del otro host lo recibe, ¿sí? O sea, virtualmente no sabe la capa de red cuántas capas más hay abajo, solo sabe que le pide servicio a la inferior y listo. La inferior de alguna manera, esto que es virtual, se refiere de alguna manera, se la encarga de que lo que la capa de red le manda a la capa de enlace va a parar al otro lado, ¿sí? Y después la capa de enlace se lo devuelve a la capa de red del host destino sería, ¿sí? No le interesa a la capa de red lo que hay acá abajo, ¿tá? Eso un poco es lo que habíamos hablado en la clase pasada de interfaces, de servicios, cosas así. Bueno, acá vuelve el autor vuelve a hacer hincapié en eso. Déjenme que borre all rows. Ya está. Bien. Con respecto al tipo de servicios o el tipo de funciones que tiene, o de servicio, mejor dicho. Lo que pasa es que no quiero confundir con el servicio que ofrece. Bueno, pero la capa de enlace puede ser sin conexión y sin confirmación, que sería el primer caso, sin conexión y sin acuse de recibo o sin confirmación. Podría ser sin conexión pero con acuses de recibo, o podría ser una comunicación orientada a conexión con acuses de recibo, ¿sí? Esto estamos hablando entre dos entidades de la misma capa de enlace, ¿sí? En el caso del primero de ellos, que sería sin conexión y sin confirmación, esto se aplica sobre todo a capas que tienen una baja tasa de errores. Entonces, si ocurre un error, no se hace nada, básicamente. O sea, También, sí. también lo que menciona el libro, que depende también el tipo de aplicación, por ejemplo, en temas como tiempo real, donde importa más transmitir y no perder tanto tiempo en confirmar si llegó, Sí, es preferible que no llegue y que se sigan mandando datos, por ejemplo, en una transmisión de exacto, video. sí, sí. Obviamente depende de la aplicación y también depende del medio. Porque por más que vos tengas una aplicación como así de tiempo real, por ahí si el medio no es muy confiable, bueno, quizá en vez del primero de los casos tendrás que saltar el segundo, pero sí, es válido lo que decís, obviamente. ¿Sí? Eh, de todas maneras, eh, podría ser que vos utilices aplicaciones de tiempo real y que quizá en otra capa, no en esta, hagas manejo de error también. O sea, vamos a ver que en distintas capas se podría hacer distintas gestiones de manejo de error. Entonces, eh, por ahí depende de la aplicación y del tipo de enlace que tengo. Y en qué capa me conviene por ahí dar un servicio o no. En este caso estamos hablando recién de capa de enlace. Y como les decía, puedo tener esas tres alternativas. Hay una de las combinaciones que no está puesta porque no tiene mucho sentido, que sería orientar la conexión pero sin confirmaciones, como que es, sería imposible esa combinación, o no tendría mucho sentido. Eh, sin conexión y sin confirmación significa que yo tengo un dato para mandar, lo mando y listo, y no, el receptor no me avisa que llegó y nada. Y tampoco hago un handshake o una inicialización antes de la conexión, de la comunicación, si no mando el dato directamente, ¿sí?
como les decía recién, Carlos, esas una son consulta. para... Sí, ¿A qué se refiere sin conexión específicamente? bien. Antes de... A ver, vamos a hacer un ejemplo medio... Sí, vamos a hacer un ejemplo, no sé si sería tan de la vida cotidiana, pero sería así. Vos si, por ejemplo, bueno, es que ya nadie usa teléfono fijo, bueno, no importa. Suponete que vos te querés comunicar con alguien, eh, tenés que llamar por teléfono, esperar que te atiendan, preguntar, suponete que fuera fijo, ¿no? Preguntar por esa persona si está en la casa y si está recién ahí, empezaría el mensaje que vos querés enviar, ¿sí? Eso sería con conexión, porque vos tenés que hacer, sí, con conexión, tenés que hacer todo un handshake antes, Claro, antes de eso mandar te iba a los decir, datos. handshake. Ajá. Sin Te conexión estás asegurando que sería, el receptor te la recibe. ¿cómo, perdón? Con conexión sería que te estás asegurando que el receptor va a estar. O sea, no tenés Sí, acknowledgement, sí. pero sí te aseguras que está. Eso Sí, sería. en el caso de sin conexión sería, no sé, le mandás un mensaje de WhatsApp. O sea, vos lo mandaste, pero de ahí que lo reciba él o que se le ocurre abrirlo o no, bueno, no tenés idea. Claro. Sería más como una conexión tipo, no broadcasting de red, sino broadcasting de lo tiro el dato y que lo reciba quien quiera. Sí, Es sí, como verificar si el receptor está disponible para enviarle datos. exacto. Y Sí, si sí, no está, no envíen. O exacto. sea, en caso de que fuera. Sí, Bueno, sí, sí, perdón. sí, digamos, vos llamás, está Pepe en la casa y te dice la madre, no, se fue, ah, bueno, listo, chao, lo llamo después. Y el mensaje no, o sea, intercambiaste información, pero ninguna fue información de la capa aplicación, o sea, no fue información tuya que querías hablar con él, sino fue de control, un handshake para ver si lograbas dar con él. Eh, Claro. ¿Sí? Lo vamos a ver quizá más claramente, bueno, normalmente, acá está la vera. Normalmente vamos a ver en capas superiores algunas que son con conexión y vamos a ver que normalmente se llama inicio de conexión de 3 fases o 3 vías. Lo vamos a ver después bien claramente, pero bueno, eso sería un poco el concepto. Entonces acá vos tenés un mensaje, lo mandás, no importa si está disponible o no está. O sea, tampoco sabes si le llega bien o no. Por eso está el segundo caso, que sería sin conexión, pero con confirmación. O sea, vos le mandás un mensaje a Juan y después te contesta OK, bueno, o te manda un pulgar arriba, ¿sí? De alguna manera te aseguraste que le llegó el mensaje, ¿sí? En las primeras tipos de servicio, ¿son unidireccionales o también No, bidireccionales? todo, o sea, esto es independientemente que sea unidireccional o direccional, podría ser de las dos formas. Normalmente todas las conexiones, todo lo, digamos, lo que se intercambia en red de computadoras es bidireccional. ¿Por qué? Porque generalmente andan con un paradigma que el otro día les comenté algo que se llama cliente-servidor. Entonces, si alguien pide algo, después el otro le tiene que responder con el dato o decirle, mira, no tengo idea que me pedís, listo. Pero generalmente todo es bidireccional. ¿Sí? Bueno, les decía entonces, para que eso sea el primero de los casos, normalmente cuando yo tengo canales de baja tasa de error, entonces, eh, debido a que cuando hay un error acá no controla nada, bueno, es preferible usarlo, este tipo de servicio para esos canales, ¿sí? Ejemplo, Ethernet 802.3, que ya lo vamos a ver la clase que viene, pero es casi lo mismo. Es un estándar de la IEEE y es casi igual que Ethernet. Pero bueno, ese sería un ejemplo, por ejemplo, perdón, un ejemplo de eh, capa de enlace sin conexión y sin confirmación. O sea, si hay un error, nada, se pierde, nadie lo procesa a la trama esa. Ya vamos después a ver, pero ¿qué pasa?
con eso. Bueno, en capa de enlace, nada. Se pierde y se pierde. Chao. Eh, como les decía acá, sin conexión, pero con confirmación, son canales no tan confiables. Y si hay un error, generalmente el emisor o el transmisor retransmite, ¿sí? Ahí habla el autor de que por ahí no es muy eficiente porque a veces el mensaje que yo quiero mandar no entra en, en una trama de la capa de enlace. Ya vamos a ver, hoy tenemos que ver en un ratito más lo que son las tramas, pero generalmente mi mensaje lo tengo que partir en pedacitos y mandarlo. Entonces, si la confirmación es sobre todo el mensaje, bueno, debería retransmitirlo todo, por lo cual a veces no es muy eficiente. Pero bueno, obviamente es porque estamos en canales no muy confiables, ¿sí? Como el aire. Un ejemplo de eso es el 802.11, que es Wi-Fi. Utiliza esquemas de capa de enlace sin conexión, pero con confirmación. O sea, cada vez que mando algo me confirma el AP que llegó bien. ¿Sí? ¿En qué caso usaría el tercero, que es con conexión y con confirmación? Lo que hago básicamente es, para evitar la ineficiencia que tenía en el caso anterior, yo cada mensaje que transmito lo numero, entonces la confirmación la hace sobre ese número, y si tengo que retransmitir, solo retransmito uno. ¿Cuándo es mejor? Y obviamente si son canales no confiables, pero además que tienen un alto delay o son canales largos, con lo cual retransmitir todo sería un montón de pérdida de tiempo, ¿sí? Entonces, para canales satélites o líneas así de telefonía de larga distancia, generalmente se usa en capa de enlace eh, servicios orientados a conexión con confirmación. Obviamente, antes de mandar los datos, tengo que ejecutar esto, ¿sí? O sea, necesito algún handshake antes de mandar mis datos. ¿Se entiende más o menos? Sí, Ok, bien. Sí, profe. Sí, sí. Ok, vamos a ver uno de el primero de las cosas que le daría la capa superior, la capa de enlace, y se llama entramado o framing. Y básicamente lo que hace es tomar el mensaje y partirlo en pedazos o en tramas, ¿sí? Eh, primero, ¿por qué hace eso? Y porque le quiere, la idea de la capa de enlace es agregar alguna información redundante, ya sea de control de flujo, de detección o corrección de error o de lo que sea. Entonces, si yo tengo una trama que no, o sea, perdón, si yo tengo un mensaje que es muy largo, que no sé, primero no sé cuándo empieza y cuándo termina, entonces, ¿cómo hago para ese mensaje agregarle alguna información redundante que me sirva para darle servicio al capo superior? Y no sé cuándo empieza y no sé cuándo va a terminar el mensaje. Entonces, ¿qué hago? Listo, lo parto en pedazos. ¿Sí? Y a esos pedazos le voy agregando información. Es la manera más, digamos, más fácil quizá de poder agregar información, porque yo, digamos, no tengo la bola de cristal ni sé cuándo termina el mensaje. Entonces, no voy a esperar a que termine para agregar alguna información de control, porque podría ser mi mensaje gigante. Podría ser que estoy transmitiendo, no sé, un DVD, estoy copiando de una máquina a otra, o una película, qué sé yo. Entonces, podría ser grandísimo. Eh, lo que hago entonces es partirlo en tramas o en pedazos, y a cada una de esas tramas le voy agregando esa información adicional, que es de control, ¿sí? Bien, pero ahora cuando lo parto en tramas tengo el problema de decir, bueno, ¿cómo sé cuándo empieza una trama? Bueno, hay varias formas de indicar el inicio de una trama.
Vamos a ver 4 básicamente que podríamos utilizar. Viroma, ¿dónde estás? Acá. Ahí está. Sí, conteo de bytes, byte bandera, bit bandera y violaciones a la capa física. ¿De qué se trata cada uno? Bueno, el conteo de bytes es bastante malo, no se usa, porque si llego a tener un error, se corre y no se sincroniza más. Generalmente se usa más el byte bandera o el bit bandera. Lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, ya desarrollados de qué se trata. Este gráfico era un poquito lo que decía del entramado, ¿sí? En capa de red, el mensaje se llama paquete, o sea, en cada capa tiene la información, un nombre o la unidad en que se habla es distinta. Cuando yo hablo de paquetes, me refiero a capa de red. Y el mensaje podría ser, como les decía, podría ser muy grande. Y cuando hablo de capa de enlace, lo que hablo es de tramas o frames, ¿sí? Y normalmente el paquete de la capa superior o alguna parte, si es que no entra, se pone en payload o en la parte de carga, digamos, de mi trama, y se le pone un encabezado y generalmente un trailer. Ya quedan 10 minutos. Ok, bien. Lo que vamos a ver es decir, bueno, a ver cómo sé o cómo sabe la capa de enlace cuando empieza una trama. O sea, esto sería toda una trama. Y decir, bueno, ¿cómo sé cuándo empieza una trama? Bien, como les decía recién, el conteo de bytes es una posible forma. La verdad que es muy sencillo. Yo tengo una especie de encabezado, o como vemos recién acá, un header. Bueno, este header lo que tendría es solo un byte que me dice la primera trama tiene 5 caracteres. Después lo que viene después va a ser el conteo de byte de la segunda trama. Además, si la segunda trama tiene otros 5. Qué sé yo, la tercera tiene 8. ¿Por qué? Además, no lo aclaré, pero no siempre pueden tener el mismo tamaño, ¿sí? Las tramas. Y acá en este caso, la última también me dice tiene 8, entonces la capa de enlace sabe dónde están los datos. Los datos estarían acá, acá, y bueno, así sucesivamente, ¿sí? El problema de este, de este protocolo para detección de inicio de trama es que es muy malo, porque si yo llegara a tener un error, listo, ya ahí perdí. ¿A qué me refiero? Supóngase, el ejemplo B es casi el mismo que nada más que hubo justo un error, un ruido, y me cambió un bit por otro. Entonces, acá leí, la primera trama tiene 5 bytes. La segunda, en vez de un 5, cambió un 0 por un 1 y me quedó en 7. Entonces, fíjense que en vez de llegar la segunda trama hasta acá, como llegaba la superior, yo leí 7, entonces la segunda trama va acá. Y la tercera ya, en realidad, en vez de leer un encabezado, yo estoy leyendo datos, porque esto es parte de los datos, y me dice hay 1, entonces, no sé, la siguiente dice hay 2, entonces la siguiente trama será hasta acá. La otra dice hay 4, entonces tomará estos 4. Pero ahora tengo un montón de tramas distintas y ya los datos no son los datos que tenía antes, ¿sí? Entonces, cuando pase la respuesta o los datos de la capa red a la capa superior en el destino, va a leer cualquier cosa, porque lo correcto sería, déjenme que le cambie el color. Lo correcto sería 1, 2, 3, 4, debería ir a la capa superior en el destinatario, el 6, 7, 8, 9, y después 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Mientras que con este
pequeño ruidito, lo que voy a pasarle en el destino va a ser 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 8, 0, 3 y 5 y 6, por ejemplo. Entonces fíjense que acá me estoy salteando me estoy salteando este y este. Sí, ya no puedo reconstruir lo que si vuelvo acá. ¿Dónde quedó el dibujito? Espera. Me fui acá. Espera que primero voy a limpiar la pantalla. Está. El mensaje que tenía la capa red que me la dio a la capa de enlace y yo le fui agregando distintos encabezados, se transmitió. Cuando lo voy a recuperar, si hubo un ruido, un error justo en un bit de un byte que era el byte encabezado, lo que va a recibir va a ser algo totalmente distinto a lo que mandó. Entonces, ahí se nota que, bueno, no es demasiado bueno ese protocolo. ¿Sí? Vamos a ver en el caso de el segundo método para indicar inicio de tramas, o el segundo método de entramado, se llama byte de bandera. ¿Sí? Y básicamente lo que hace es, primero cada trama arranca con un byte que tiene un valor predeterminado, siempre el mismo. ¿Sí? Y la trama termina con el byte de bandera ese. Podría ser cualquier combinación de bits que quieran, es un byte específico. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa si en el payload, justo yo en alguna parte mandé información, mandé un montón de bytes, y justo hay un byte que tiene un valor que es igual que este? ¿Qué hago? Y creo Porque que en se el le agrega receptor, claro, en el receptor otro va a flag entender, adelante. acá el receptor entendería que acá tengo una trama y que acá empieza otra trama, pero sin embargo era una sola, ¿sí? Entonces, A un escape, perdón. O sea, adelante el. claro, lo que tengo que hacer es justamente lo que está dibujado acá abajo. Espera que busque la broma de nuevo. Dígame cuánto quedan, chicos, de tiempo. 4 minutos. 4 Ok, minutos. bueno, cortamos como hicimos el otro día, 5 minutitos, así se despiertan y seguimos, ¿les parece? Cuando se corte. Bueno. Entonces, como les decía, esto es, véanlo, esperen que limpie todo. Entonces acá, esto está considerando los caracteres que podrían ir en el payload, ¿sí? No está hablando del encabezado. Está hablando del payload. Entonces supóngase que vienen 3 bytes en el payload, que es A, justo el byte que coincide con la bandera, y el B. Lo que hace el emisor, antes de transmitirlo, es le agrega otro byte de escape. ¿Para qué? Para cuando el receptor lea dentro del payload, si ve un escape, sabe que el otro byte que sigue, en vez de ser una bandera, es un byte de datos. ¿Sí? Entonces lo que hace es, le hace un completado. Y esto es lo que manda por el cable. O sea, el emisor, a ver, cuando la capa R le manda esta información, lo que hace es, antes de transmitir, pone el encabezado, pone la bandera para saber cuándo arranca la trama, y después un encabezado si tuviera el protocolo. Pero después en la parte de datos va siempre chequeando, antes de mandar todo, que no tenga un byte que sea igual que el de bandera, porque si no el receptor va a entender que se acabó la trama. Entonces lo que hace es, le agrega un byte de escape. ¿Sí? Y también, pero ustedes dirían, bueno, pero ¿qué pasa si justo dentro de los bytes va un byte de escape, dentro de los bytes de datos, como sería este Uno caso? escape y otro de bandera, seguido. No, le agrega otro escape, o sea, escapa el escape. Entonces en el receptor, siempre el receptor, Es como cuando la ve... contrabarra. más o menos. Como la contrabarra cuando vas a poner texto. Claro, más o menos. En realidad el receptor siempre cuando ve un escape dentro de los datos,
lo descarta y sabe que lo que viene después, que no sabe qué es un byte de datos y no es un byte de control. Entonces el receptor acá lee un escape, lo descarta y dice, escape, este no es un byte de escape de control, sino es o sea, no es que vaya a escapar el B, sino es un byte de datos. Entonces el receptor va a leer A, escape B, que es lo mismo que había puesto lo que tenía el emisor. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si justo dentro de los bytes de datos va un escape y un bandera? Bueno, lo que hace el emisor antes de transmitirlo, al escape le agrega un escape, que es este, y a la bandera le agrega un escape. Entonces cuando llega el receptor, cuando va viendo los datos, si un escape lo descarta y dice, bueno, este escape no es un escape, sino es un byte de datos que justo tiene la misma combinación que el escape. Y hace lo mismo con este para el byte de bandera. Bueno, y así cualquier otra combinación que quiera. ¿Se entiende? Sí, digamos, profe, acá está la probabilidad, no sé, pequeña, de que el ruido en la línea o algo me genera un error y Sí, me haga aparecer sí. un byte de escape o bandera. Sí, sí, También sí. que, Bueno, ahí ya va a haber, ahí vas a tener problemas, porque esto todavía no estamos hablando de errores, acá no va a solucionar nada. Pero acá el tema era, suponete que un byte viene mal, no sé, y qué sé yo. Transmitiste y en esta parte se te cambió el bit y ahora detecta el final que como que es una bandera. Entonces tu trama esta, el receptor la va a ver acá, que va a estar mal el récord. Ok, bien. Es correcto la observación que hizo uno de ustedes, que como lo tengo en otra pantalla, no sé quién fue, pero está bien. Se cae un error, el problema es que voy a perder esa trama y probablemente toda la... A ver, supónganse que acá hay un byte que está mal y justo coincide con el fin de trama, entonces eh, acá dice si la trama terminó y después acá no va a encontrar una bandera y va a decir, bueno, no hay nada, hay ruido hasta que acá encuentre una bandera. eh, y si después no hay nada, va a decir, bueno, acá esta trama inició y terminó ahí. Pero a partir de ahí, quizá la siguiente trama la pueda recuperar. O sea, ¿por qué? Porque arranca con una bandera y continúa. ¿Sí? Entonces, probablemente sí, si tengo error pierdo esa trama, pero no me quedo desincronizado de por vida, que era el problema que tenía en el caso anterior. Porque en el caso anterior, acá cuando ya leí que está mal, de ahí en más, nunca más me sincronizaría. En este caso, o sea, sí, puedo tener problemas, pero en algún momento, cuando detecte una bandera válida de nuevo, arranco una nueva trama. ¿Sí? La única crítica por ahí de este protocolo es que, bueno, por ahí agrego muchos más bytes de control. Fíjense, en este caso yo tenía que mandar un mensaje de 4 bytes. Esto sería lo que la capa de red manda, o sea, lo que iría en la parte del payload. Y sin embargo estoy mandando 6, ¿sí? Y ni les cuento si fuera todo, mis bytes fueran escape o bandera, estaría mandando el doble, ¿sí? Pero bueno, o sea, tengo menos eficiencia, más overhead, que se llama, no sé cuál sea la traducción en castellano, pero bueno. Por lo cual, el siguiente protocolo que se llama bits de bandera, funciona de la siguiente manera. Defino... esperen, me olvidé aclararle. No sé si conocen el protocolo PPP. ¿Lo han sentido nombrar? punto a punto, no, yo lo que vi en Sí, el sí. libro, pero fuera de eso, no. Bien. Sí, La había mayoría de los... algunos modems de Sí. Telefónica que usaban eso. O sea, primero los modem de telefonía, los que hacían el ruidito ese para conectarse, eso lo usaban, pero aunque no lo crean, también lo usan los modem de ADSL. Si ustedes tienen ACL, si alguno tiene todavía ADSL, utilizan una variante que se llama PPPoE, que es
Point-to-Point Protocol, PPP, perdón, significa Point-to-Point Protocol, ¿sí? Utiliza esos modems de ADSL, utilizan PPP-oE, o sea, Point-to-Point Protocol over Ethernet. Los modems de Telefónica, que como decía recién su compañero, utilizaban PPP, pero sobre un puerto serie, sobre un modem que era un puerto serial, ¿sí? Bien. El otro inicio de trama que vamos a ver se llama bits de bandera, ¿sí? ¿Y por qué se dibujó esto? Ah, porque le dieron redo, perdón. Ahí está. Es lo siguiente. Cada trama arranca o inicia con un byte, que es este, 7E. O sea, hasta ahí sería lo mismo que el anterior. La diferencia es que lo que hace es, en vez de hacer un relleno de bytes, rellena con bits, ¿sí? Y para evitar que un mensaje, o sea, esto sería la parte del byte de datos, ¿sí? O sea, esto sería el payload. Como mi bandera tiene 6 bits seguidos, 6 bits seguidos en 1, lo que hace para evitar que cualquier byte de datos sea una bandera, lo va contando y cuando encuentra 5 bits en 1 seguido, les pone un 0. Entonces, fíjense, esta es la trama original, perdón, el paquete, porque estamos hablando de capa red, el paquete original. Entonces, cuando va a viajar en capa de enlace, antes de enviarlo, antes de mandárselo a la capa red, lo que hace es, va comparando, acá hay 2 1 seguidos, acá encontró 1, 2, 3, 4, 5 1 seguidos, y para evitar que el otro sea un sexto 1 y pueda compararse con esto, lo que hace es le agrega un bit en 0. Y después sigue, o sea, este bit sería este, y así. Bueno, justo mi trama tiene un montón de 1, entonces ¿qué pasa? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, otra vez 5 bits en 1, y le agrego otro 0 de relleno. Entonces, déjenme que este va acá, 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 acá. Este va con este. Este ya se corre 2 lugares. Porque tuve un relleno acá y otro relleno acá. Y sigo contando, vuelvo a tener 5 bits en 1, entonces este se corrió 3 lugares. Porque agregué, después tengo un 0, un 0, un 1 y un 0. 0, 0, 1, 0. Sí, y esto es lo que yo transmito en un cable. Fíjense que por más que mi patrón se podría haber repetido varias veces, yo agregué solo bits, 3 bits, ¿sí? Obviamente en el receptor hago el camino inverso. Cuando encuentro 5 bits en 1, saco el 0 siguiente en el receptor. Entonces el receptor saca este y saca este. Y en definitiva el receptor sube a la capa de red este mensaje, que si lo vemos obviamente equivale al otro. ¿Sí? Esto lo usan algunos protocolos HDLC, un protocolo de capa de enlace bastante común, y USB también lo usa. Sí, Esto digamos que sería lo más eficiente, ¿o no? sería más eficiente que el otro, sí. Claro. Bueno, Acá hay menos probabilidad de error. O sea, no, error no estamos hablando. Error podría, qué sé yo, sí. Si en el camino viene y se te pone un bit 1 acá y se cambió, bueno, no sé. No, porque los bits de relleno los saca el receptor, bueno, tendría la suerte de que no. claro, por No eso pasa digo nada. que por ahí hay menos error en ese sentido. En realidad agregas menos bytes de redundancia, ¿sí? Porque Claro. son bits lo que agregas. El tema es que, bueno, sí, si tenés un ruido por ahí, podría ser que detecte el inicio o el fin de trama al receptor, entonces corta antes o arranca cuando no arranca una trama. Lo que te va a pasar es que esa trama original que quedó al medio partida con un
bit de arranque parada, se va a perder ese y la siguiente, quizá después la otra recién se vuelve a- a sincronizar, por así decirlo, ¿sí? O sea, todavía no estamos viendo el tema de error. Estamos viendo, eh, otra vez, originalmente yo quiero dar un servicio de trama porque quiero justamente, como no sé lo largo que es mi mensaje, que viene en la capa red o de más arriba, yo digo, bueno, quiero hacer no sé, un control de errores, entonces no voy a esperar a que me mande todo el mensaje para ver si está mal o está bien. Entonces la idea es partirlo en pedacitos y ir controlando cada uno de esos. Pero partirlo en pedacitos yo necesito saber dónde empieza y dónde termina el pedacito. Entonces necesito agregarle un inicio de trama. Acuérdense que partirlo significa entramar o meterlo en tramas. Entonces, bueno. Carlos, en este, ¿qué pasa si hay un 0 en el medio? Acá el ejemplo con todos uno. No pasa nada. O sea, no importa, o sea, los bytes de datos, o sea, a ver, lo que hago es, me llega esto de la capa de red, ¿sí? Lo que hago es agregarle al principio esto como inicio de trama y al final también. Y si acá tuviera 0 y nunca tuviera más de 5 unos seguidos, nada, no le estaría agregando ningún relleno. ¿Sí? O sea, pasaría lo más bien. Obviamente, otra vez, si tenemos errores, bueno, es otro tema. Acá estamos viendo cómo sé cuándo empieza y termina una trama. En este caso, le agrega esto nada más y todos felices. Este para el caso que... Y se saltea, claro, en el caso de que sean todos unos, se saltea con un 0. Claro, se saltea cada 5, pone un 0, cada 5 pone un 0, cada 5 pone un 0. Pero acá son 3 bits y no son 3 bytes como en el caso anterior. Entonces, sería más eficiente, sí. Exacto. Bien. Y después tenemos otro que ese se basa básicamente en combinaciones que no podrían existir. Yo lo que hago es, igual este es medio ineficiente. Yo lo que hago es, por ejemplo, una combinación de 4 bytes, la codifico con 5 bytes. Entonces hay algunas de ellas que no van a ser válidas. Y esas las utilizo como inicio o fin. ¿A qué me refiero? A ver, con 4 bytes yo podría tener 16 combinaciones. Acá tengo las primeras 8 y acá tengo las siguientes 8. Bueno, yo decido, en vez de codificarla con 4 bits, la voy a codificar con 5. Entonces lo que va a viajar por el cable son 5. Cada vez que mando 4 bits, va en el cable 5. Entonces, obviamente con 5 yo tengo 32 combinaciones. Algunas de estas que dentro de mis datos no van a existir nunca. Suponete, qué sé yo, el 0. A ver, habría que buscar alguna, pero bueno. Probablemente la combinación 0, 1, 1, 1, 1 no existe. A ver. El 0. No, no existe. Entonces, quizá esa combinación la puedo usar como inicio y fin de trama, porque yo sé que entre mis datos nunca va a existir esa combinación. ¿Se entiende? Sí, Obviamente acá me estoy desperdiciando siempre por cada byte un bit. Perdón, 2 bits, porque de 4 bits van 10. ¿Qué sé yo? Si ustedes me dicen, no sé si se usa mucho, a veces no se usa demasiado. Porque está bien, no voy a tener problema de tener que escapar o de rellenar cosas, pero siempre estoy transmitiendo más información. Entonces, la verdad es que prefiero, en el caso de que mi combinación de datos se repita con el mismo patrón que tiene una bandera, ahí escaparla. No siempre mandar más información por las dudas. ¿Está? Ok. Eso en cuanto... ¿Se entiende hasta acá? Eso en cuanto a cómo sé cuándo inicia o termina una trama. Sí, sí. Ok, bien. sí, profe, se entiende. Genial. En cuanto al control de flujo, bueno, si bien la entrega es ordenada, porque cada vez que alguien manda
una trama va en ese orden, no es que se dé vuelta en el camino porque hay un único medio. Ya vamos a ver que en el caso de Red sí se podría recibir en distinto orden porque podrían tomar distintos caminos. Pero en el caso de capa de enlace, yo estoy hablando de una única red, entonces no tengo forma de que la entrega va a ser siempre ordenada. O sea, ¿a qué me refiero ordenada? Cada trama que se envía se va a recibir en el mismo orden en el receptor, a no ser obviamente que tenga ruido y bueno, y no la detecte como trama o lo que fuera, pero bueno, salvo esa salvedad, digamos, la entrega va a ser en orden, ¿sí? Con respecto, acá habla de los 3 servicios, que sería sin conexión y sin confirmación, con conexión y con confirmación, perdón, sin conexión y con confirmación, orientada a conexión con confirmación. En cuanto al control de flujo, bueno, la que es sin conexión y sin confirmación no puede hacer nada, lo ignora el control de flujo, no tiene control de flujo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo cuando tengo información la mando y listo. Sería como mandar un mensaje en WhatsApp, te puedo mandar 100 y si uno lee no me importa, yo los mando todos. Con confirmación, acá sí puedo hacer control de flujo. ¿Por qué? Porque hasta que el receptor no le haga un acuse de recibo al emisor, podría el emisor decir, bueno, no te transmito más cosas porque sé que todavía no me confirmás que te llegó lo primero. ¿Ok? Eso está bien. Tiene algunos problemillas quizás. La pregunta sería, ¿cuánto espero yo emisor antes de reenviarlo? Porque podría ser que hubo un ruido y se perdió esa trama. Entonces, o sea, si se perdió esa trama, nunca voy a recibir el acuse de recibo. Y si nunca recibo el acuse de recibo, nunca más le voy a poder mandar nada. Entonces, algo lógico sería, bueno, a ver, pongo un timer. Si, no sé, de acá a X tiempo no me respondiste, te lo vuelvo a mandar. ¿Está? El problema es cuánto tiempo va a estar así, ¿o no? De que espera, vuelve a mandar Y y bueno, ¿qué pasa después? Espera y vuelve a mandar. cuando vos le Hasta- mandás a un amigo tuyo que medio colgado, le mandás un mensaje de WhatsApp, no te contesta nada, no sé, a las 2 horas le decís, che, y en algún momento te va a contestar. Si no, quizá, bueno, si pasaron N timer que vencieron y no contestó, bueno, ahí decís, che, chao, listo, no sigo intentando porque no está conectado. Eh, pero eso sería, digamos, al tener acuse de recibo, para saber, o para tener control de flujo, o sea, no le puedo seguir mandando cosas si no me avisa que le llegó bien una. ¿Está? Entonces, en caso que se Claro. pierda, yo digo, bueno, pongo un timer porque por ahí justo hubo un ruido y se perdió el inicio de trama, se entendió como otra cosa, entonces todavía el receptor está buscando el inicio de trama y nunca lo encontró, entonces nunca lo encontró, nunca lo recibió. Claro. Ok, Hay sí. otro método que menciona el libro que dice que no es muy usado, cada un cierto tiempo va mandando y espera y vuelve a mandar, ¿puede ser? Bueno, con el timer lo podrías hacer, ¿sí? Claro, pero Vos decís este mandar como que un espera paquete de varios. claro, este como que espera una confirmación para seguir mandando Y es y que sí, porque creo, son sin conexión con confirmación. Entonces, espera una confirmación. Hasta que vos no le mandes algo, si va a hacer manejo perdón, yo estoy hablando de flujos de error esto. Control de errores, perdón. Estoy hablando, es que también se aplicaría acá el tema de control de flujo, pero bueno. Eh, claro, lo de control de flujo como que el libro lo divide o sea, como lo entendí yo, lo divide en dos formatos. Uno que es, yo recibo confirmación de lo que voy mandando, y otro menos usado que menciona que el transmisor claro, envía paquetes cada cierto tiempo y espera, y vuelve a mandar. claro, Y espera. claro, en realidad con cualquiera de estos 12 podría ser control de flujo y con este no. Lo que pasa es que
me tapa el cartelito arriba y creía que era control de flujo, entonces empecé a explicar eso, pero bueno, o sea, es válido lo que dije también. Para el tema de control de errores, digamos, a ver, para el primer caso, no puede el emisor detectar nada en cuanto a los errores que le llegan al receptor, ¿sí? Si tengo una confirmación, sí, yo podría, es válido también para el tema del control de flujo. Yo puedo esperar que me confirme que le llegó bien y si no, lo retransmito. O sea, lo que hago es guardarlo en un buffer de salida y hasta que no me diga que llegó bien, no lo descarto y transmito el siguiente, ¿sí? El tema es, ahí justamente se da la misma situación. Si nunca lo recibió porque había un ruido, había un problema en la trama, yo me voy a quedar esperando de por vida. Entonces debería poner un timer y si no, lo retransmito, ¿sí? Pero podría pasar otra cosa, que lo que se pierda no sea el mensaje que yo le mandé al receptor, sino que se pierda el acuse de recibo que él me mandó. Se pierda por un tema de error. Entonces lo que va a pasar es, yo le voy a, supóngase, le mandé el mensaje A, y él lo recibió bien, lo almacenó y se lo pasó a la capa superior, le pasó el mensaje A. Esto es una flecha que va para arriba. Y lo que se pierde por errores es el acuse recibo. Entonces él va a esperar un tiempo, el emisor, y me va a volver a mandar la trama A. Entonces, como yo no sé la trama si es la misma que antes o no, puede tener repetidos los valores, el receptor le va a mandar un acuse recibo y va a mandar a la capa superior la trama A. Otra vez la trama A. El receptor va a recibir 2A. ¿Sí? Esa es una letra A. Uy. Bueno, ahí va. ¿Se entiende? No les quedó muy claro, me parece. ¿O sí? No le quedó claro, pero dígame, así le explico, porque nadie me dice nada, no sé si quedó claro. Sí, sí, el número de paquetes sería. Claro, no. Es que esto no tiene numeración de paquetes. Espera, discúlpame, el último Sí. manda un número de paquete, o digamos, No, bueno. pero Pará, bueno, pero pará, eso sería en el caso de acá abajo. Vos, si estás en un está esquema, bien, perdón. si vos estás en un esquema que es sin conexión, no iniciás una conexión, por lo tanto no numerás los paquetes. No haces ningún handshake antes. Entonces vos solo mandás información y el otro dice, ok, me llegó. Mandá información, ok, me llegó. Podría ser que se pierda lo que mandas, bueno, entonces retransmitís. Y en algún momento cuando te diga, ok, me llegó, y listo, transmití otra cosa. Pero podría ser que lo que se pierda sea la respuesta. Entonces, vos le mandaste una información, le mandaste una trama, y él te dice, ok, llegó, pero eso se pierde. Entonces vos no lo recibís. Esperás un tiempo y lo volvés a retransmitir eso. Entonces, él va a tener el resultado de eso, que en el receptor se van a duplicar las tramas. ¿Está? Ahora sí, en el tercero de los casos, que es orientado a conexión con confirmación, al ser orientado a conexión, yo puedo decir, bueno, a ver, de alguna manera negocio y las tramas se enumeran. Entonces yo lo que podría decir es, hago acuse de recibo, ok, me llegó bien esta trama, me llegó bien esta trama, me llegó bien esta otra, pero esta, si no te hago el acuse de recibo, no llegó. El emisor va a retransmitir solo la trama esa que no llegó. Obviamente este sería el mejor de los escenarios, pero bueno, eso tiene un costo en cuanto a señales o mensajes de control. Y eficiencia, ¿no? Sí, Digamos sin que duda. es menos eficiente, o sea, en el sentido de tiempo. Sí, menos eficiente en tiempo y en canal, porque si tu canal es de, no sé, 10 megabits y de toda la información, vos estás metiendo un montón de bytes de control y esperás acuse recibo, que eso no lleva ni información de la capa superior, obviamente sí.
está desperdiciando el canal, pero bueno. Pero Claro. es así. Digamos, por eso les presento los 3 escenarios posibles que podemos tener. Bien, y con relación a el control de errores, adicionalmente a esto que hablamos, yo podría tener detección y corrección de errores. ¿Sí? Esperen que saque el cartel que dice acá arriba, si no quiero escaparle bien. Eh, con respecto a los códigos de corrección, generalmente se usan, otra vez vuelve a hacer lo mismo. Generalmente la corrección de error se usa cuando yo tengo canales muy ruidosos y que generalmente tengo errores. Porque lo que hago básicamente es adicionar siempre información de control o información que me permita de alguna manera arreglar estos errores, de manera que siempre estoy mandando información de más, pero si es muy probable que se tenga que usar para corregir este error, bueno, no la estaría mandando tan de más que digamos. Entonces, como conclusión, los canales muy ruidosos generalmente se utilizan códigos de corrección de errores, ¿sí? Mientras que en los canales que tienen menos tasa de errores, es preferible no utilizar corrección de errores, sino detección. Y si el receptor me dice, mira, hubo un error, listo, yo retransmito todo. ¿Por qué? Ahí otra vez estaría Claro, siendo porque menos digamos, eficiente, pero la probabilidad que haya errores en estos canales es mucho menos, entonces vale la pena retransmitir todo lo que está mal, pero una vez cada millones de paquetes. Mientras que en los de corrección de errores me conviene mandar siempre información de más, cosa que el receptor pudiera reconstruir el mensaje original sin tener que yo retransmitir. ¿Quedó más o menos la idea? Sí, perdón, ibas a decir algo. ¿Quién fue? no, eso que dijo Agustín. usted, que no, eso es lo que acaba de mencionar, que como hay menos probabilidad de error en el otro, capaz que retransmito menos y es mucho más eficiente que estar Claro, verificando si claro, hubo error o no. O sea, corregir, digo, el error. correcto. En el primer caso sería más aplicativo a lo inalámbrico, digamos, y en el otro al Ethernet, Sí, sí, o a por ejemplo. fibra, este, sobre Fibra todo. sería más fácil pedir retransmitido de vuelta que Claro, corregir el sí, sí, error. sí, sí, totalmente. Porque o sea, no es que sería más fácil, sino que perderías, eh, Digamos, sería más eficiente. claro, claro, perderías menos, digamos, ancho de banda, lo que sea, solo las veces que hubo error retransmitido. Sería más eficiente, sí, la transmisión, totalmente. Eh, bueno, con respecto a códigos de corrección de error, hay varios. Eh, el libro explica un par, los otros los presenta nada más. La verdad que hay algunos que tienen un fuerte contenido matemático. Pero bueno, el código Hamming, esos tengo entendido que los vieron en Técnicas Digitales 1, ¿puede ser? De nombre, ¿se acuerdan aunque sea? Sí, sí, de nombre por lo Bien. menos sí nos acordamos. Bien, hay un par de diapos ahí, más o menos puede contar de qué se trata. Otro se llama código binario convolucional. Eh, También hay un par de diapos ahí que explica más o menos de qué se trata. Y después hay un par más que por ahí están basados más en temas matemáticos, ¿sí? Hay uno que se llama códigos Reed-Solomon, y eso básicamente, ja, define un polinomio de un grado n. Entonces, lo que tengo que hacer es contrastar contra eso. O sea, lo explica el autor, supóngase, de un polinomio que
de grado 1 que representaría una recta, entonces yo con 2 puntos podría definir esa recta y no importa los datos que me den, si no están, si no se encuentran en esa recta, sé que están mal. Bueno, en este caso para grado n mucho mayor, yo necesitaría definir n más 1 puntos, entonces toda la información o todos los datos que me llegan los contrasto contra eso. Básicamente ese es el principio. DSL, lo del ADSL utilizan este tipo de corrección de errores. Fíjense que DSL lo usa porque normalmente van sobre un par de cobre y telefónico, y la verdad que es lógico poner un protocolo de corrección de errores ahí por el ruido. Bueno, DVD y Blu-ray también lo usan porque, bueno, obviamente los CD o los DVD, digamos, cuando se rayan, normalmente tienen mucho ruido, entonces también es lógico utilizarlo. Bueno, esos códigos de corrección de error de Red Solomon se usan en esos protocolos o en esa utilidad. Después hay otro que, bueno, eso ya es para matemáticos. Se llama eh, 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 código de chequeo de paridad de baja densidad. Y básicamente de todos los, se arma como una matriz, ¿sí? Y de todos los bits que entran a esa matriz, solo una fracción de esos salen. Y esa matriz se llama code word. Y utiliza un algoritmo de aproximación iterativa. Pero como le digo, existe, está ahí, no tiene sentido meterse mucho en detalle porque tiene un componente bastante importante, igual que el de recién, de temas matemáticos. Entonces, bueno, destaco que es para corrección de errores y, por ejemplo, 802.11, que es la última versión, la última versión cuando escribió el libro el autor debe ser un par de años, lo utiliza. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente el aire también, digamos, las comunicaciones inalámbricas también son ruidosas, entonces me conviene mandar información de más para corregir errores. Y también Ethernet de 10 gigabits. Eso es porque, bueno, aumenta obviamente bastante la frecuencia en el cable y, bueno, podemos tener, es más propenso al ruido que un Ethernet común. Eso en cuanto a corrección de errores. Ahora le voy a mostrar un poquito, o vamos a hablar de código Hamming y de código de convolución binaria, que hay un par de diapos, se explaya el autor en esos. Los códigos de corrección Hamming básicamente lo que hacen es agregar información adicional siempre. O sea, si yo tengo un byte, lo que estoy mandando es bastante más que un byte. En este caso, hay uno que se llama 11.7. Lo que hago es le agrego justamente 4 bits para que sean... ¿por qué 11? 1, 2, 3. Está bien. Está bien, porque mando 7 bits. Está bien, entonces son 7 bits de datos en ASCII. Y le agrego 4, entonces me quedan 11. ¿Sí? Estos bits no se agregan en cualquier lado, sino tienen un peso. ¿Sí? El primero, el segundo, y este. ¿Sí? Y lo que yo hago es ir poniendo esta información de acuerdo a estos bits que se agregan, se ponen de acuerdo a operaciones binarias entre los bits de mensaje, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el bit de chequeo 4, que sería este, se hace con la hora exclusiva entre el mensaje 5, 6 y 7, entre estos tres.
5, 6, 7, ¿sí? Por ejemplo. Se hace una exclusión entre eso y después del valor que tenga, que en este caso sería 0, se pone 0. El tema es, yo con mi mensaje le agrego esos bits en la posición determinada y corro este algoritmo y lo transmito. En el receptor, si hago lo mismo y obtengo estos bits con lo que recibe, debería darme 0. En el caso que haya algún bit que está mal, acá muestro un ejemplo, lo que hago es recupero esos 4 bits que son P1, P2, P4, P8. Esto es por la potencia en donde los pone. Recupero y eso me da el valor del el bit que está cambiado. En este caso 0101 sería el 5 y lo que cambió es esto. Porque lo que se transmitió fue acá un 1, lo cambia por 0 directamente. ¿Sí? No hace falta que yo vuelva a transmitir el mensaje original. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan ahora Sí, profe. o no se acuerdan mucho? Ya a rendieron poquito, técnica. pero, No, la pero verdad debe no, ser pero- para una transmisión de datos donde cada paquete sea muy importante para no tener que reenviarlo. Eh, no sé si muy importante. El autor lo plantea como que generalmente tenés errores. Entonces, si generalmente tenés errores, obviamente yo acá en vez de transmitir un byte, estoy transmitiendo 12. Entonces estoy transmitiendo bastante información de más siempre. Lo que pasa es que sí, la tasa de error es alta, vale la pena hacer esto. ¿Por qué? Porque te evitas retransmisiones. Bien, el otro de los algoritmos que se usa, el código convolucional binario, epa, este, a diferencia del resto que trabajan sobre bloques de bytes, este lo trabaja sobre bits individuales, ¿sí? Y estos son shift registers, y lo que hace es que la salida de un bit depende de la entrada, pero también de los estados anteriores. ¿Sí? En función de esto, ¿sí? Digamos, acá, estas son las operaciones que hace de un lado y del otro, y yo entro en un bit y tengo el resultado del otro lado, pero depende de los estados anteriores. Se usa bastante, la NASA lo había liberado, se usaba en algunas versiones de 802.11, no en la última. Uy, ahí, perdón. Se usa en GSM, en el protocolo de comunicaciones de telefonía, y en las ondas estas, creo que son no tripuladas, la Voyager, también lo usaron. Las Voyager son 2 ondas muy largas Sí, que sí. están ahora como a 14 horas luz. Ahora sí, si un dato lo perdés de eso es muy importante. Por eso te decía recién, Bueno, más o claro, menos enfocado a eso, ¿no? pero Donde cada información es muy importante. sí, sí. Digamos, o sea, en realidad al estar 14 horas luz, vos imagínate si tenés que retransmitir. Tenés que esperar, primero un timeout para enterarte que no llegó o que llegó mal, lo que sea. O sea, te debería mandar el cruce de recibo. Y la segunda sería que, bueno, después tenés que retransmitir. Y te va a tomar otra vez 14 horas luz, que no sé cuándo. Bueno, no, perdón, es que ahí estamos hablando de tiempo y eso es espacio. Pero bueno, te va a tomar un buen tiempo para, al estar a 14 horas luz, para retransmitir eso, no sé cuánto, en tiempo. Sí, aparte cada dato que mandan es, digamos, carísimo en el sentido de Sí, que sí, sí, sin duda, sin duda. esos equipos transmiten con 16 vatios a miles y millones de kilómetros. Si pasa un marciano Sí, por tal ahí, cual. lo va a quemar. Bueno, o sea, otra vez, códigos de corrección de errores se justifica para lugares ruidosos, para mensajes caros, y bueno, generalmente todo esto, este y el otro no lo dije, pero se solucionan por hardware.
Los otros dos no estoy seguro. El de Red Salomon y el de código de chequeo de paridad de baja densidad, tampoco estoy seguro. Supongo que se pueden implementar en hardware. Supongo que debe ser más caro que implementar Hamming y código de convolución binaria, porque Hamming son compuertas XOR y código de convolución binaria son shift register y unos sumadores, que eso no es caro. Pero bueno, de todas maneras, son para Profe. evitar la... Sí. Queda un minuto. Bien, bueno. Profe, esto, digamos, vamos a profundizar más en No, estos códigos de no, corrección. demasiado. ¿O estamos viendo Demasiado. para saber? No, para tener idea de cuáles hay, nada más. Nos vemos Dale. entonces, o sea, cortamos 5 minutos y seguimos. Lo que vamos a hablar ahora es códigos de detección de errores. Si quieren, peguen una mirada, si no, nos vemos en 5 minutos, ¿les parece? Ok. Perfecto. Genial. Bueno, listo, corto ahí, así arrancamos el otro stop share y stop presto y vamos a compartir. ¿Cuál es la presentación? Esta debería ser, no. Acá está, esta. Bien. Ahí sí ven, quedamos acá, ¿no es cierto? En códigos de detección de errores, ¿sí? Antes de seguir, o sea, obviamente queda claro, o sea, esto detecta un error. Y si está mal, decía el piste, ¿sí? O sea, lo sumo, si yo uso un mecanismo de acuse de recibo, a lo sumo no mando el acuse de recibo, ¿sí? Pero no puede hacer más nada los algoritmos de detección de errores, ¿sí? ¿Se entiende? Porque no tiene forma de adivinar qué es lo que está mal. Sí. Ok, bien, bueno. Entonces, básicamente hay 3 mecanismos, usan bastante, creo que algunos los conocen, o al menos de paridad lo conocen, ¿no es cierto? Sí, sí. Es bastante simple. Yo decido, obviamente siempre vean que es por bloque. En el caso yo decido de que un byte, le voy a agregar un bit de paridad. Y va a ser paridad par o impar. El tema es que la suma, siempre yo agrego ese bit y le pongo 0,1 para que me dé siempre de la misma manera. En el caso que la suma, o mejor dicho, que la suma de los bits no me dé par o impar como haya decidido, hay un error. No sé en dónde, no tengo idea, pero hay un error, eso está seguro. Bien. Básicamente eso es. Normalmente RS232 utiliza detección de errores por paridad. Si bien la comunicación serie es bastante ruidosa, al ser de baja velocidad, porque los RC232 no son de alta velocidad, zafan, me refiero, no haría falta, por ahí no se justifica hacer utilizar un algoritmo de corrección de errores. Entonces, medianamente con uno de detección estaría bien. Pero si detecto un error, básicamente descartaría esa trama o ese byte en este caso y nada más. El tema es que planteé un ejemplo Tannenbaum que podría ser, normalmente los errores, no es que cambie un solo bit, sino hay una ráfaga de errores, entonces podría ser que me cambie algunos bits, pero siempre me dé bien la paridad. Entonces, una manera de mejorar esta detección de errores es que yo haga un chequeo de paridad, pero en un bloque más grande de un byte, ¿sí? De manera que me sea por ahí más fácil detectar si hubo errores. ¿A qué me refiero? Bueno, supónganse que no tomo un byte, sino tomo varios, déjenme que busque la virome. Tomo varios bytes
en este caso, eh, obviamente acá se transmite de a 1 por vez, ¿sí? Y este sería el orden de transmisión. En el cable va a viajar un 1, después un 0, después un 0, después un 1, después, y después de este 0 va a seguir este, el 1, el otro 1 y así, ¿sí? O sea, se transmite esto, después esto, pues generalmente en el medio va a viajar, justamente es la entrega de ordenada de bits, entonces, bueno, viajaría uno atrás del otro, ¿sí? Por el canal. Y si hubiera, supónganse que hubo una ráfaga de ruido y me modificó, acá me modificó estos, originalmente era 101, acá dice 011, y me modificó esta parte, estos cuatro, y en vez de ser 1110 quedó 1101. Si yo hubiera chequeado paridad acá, a ver, fíjense, yo tenía 1, 2, 3, 4, paridad par 4, y acá hubiera tenido 1, 2, 3, 4, no hubiera detectado el error. Y acá 1, 2, 3, 4, hay 4, es paridad par, y acá tendría 1, 2, 3, 4, 4. Acá no pasó nada, no hubo errores, y sin embargo, sin embargo hubieron errores, ¿se entiende? Sí, profe. O sea, el Claro, mecanismo es un error repara al otro. Eh, no, bueno, son errores, pero si vos controlás el tema de una paridad en un byte, lo haces. El problema es que podría ser que en un byte te cambiaron 2 bits, uno por cero y uno, o sea, te intercambiaron, por así decirlo, y la paridad te va a dar siempre igual. Entonces, un mecanismo o una alternativa que funciona de la misma manera, con paridad, pero decir, bueno, a ver, tomo un bloque y calculo paridad sobre ese bloque. Entonces, eso se llama checksum, justamente. Pero básicamente checksum es un algoritmo de paridad, pero nada más que lo toma en un... ¿Cómo le traduzco esto? De a bloque. O sea, lo que hace es, en vez de chequear el byte entero y calcular su paridad, lo que hace es, déjeme que limpie, lo que hace es, chequea el primer bit y en vez de sumarle la paridad del segundo, se salta 7 y chequea el primer bit del segundo byte. Y el del tercero y el del cuarto y así. Entonces lo que hace es arma checksums en este sentido, ¿sí? De paridad. Entonces, ¿se entiende? Obviamente Esa es para... palabra sería como entre medio o Sí, entrelazado. bueno, entrelazado, Alineado. esa sería la palabra, entrelazado. Va entrelazando paridades. En vez de hacerlo todo en un byte, ¿por qué? Porque las ráfagas de ruido están muy concentradas, por ejemplo, en un byte. Al hacerlo entrelazado, te va a ser más robusto a detectar errores. El checksum, que sería este mecanismo, que la paridad común. Entonces, fíjense, acá, si yo sumo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paridad impar sería un 1. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Acá tengo 1, 2, 3, es un 1 porque es impar, o sea, le pone 1 a los impares, 0 a los pares. 1, 2, 3, impar, ponen 1. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, pone 1. 1, 2, 3, 4, 5, pone 1. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 0. Listo. Este sería... Uy, porque voy a marcarlo, lo taché. Esto sería lo que acompaña a mi información, que es esta, ¿sí? Le agrego un checksum. O sea, son bits de paridad, pero al estar con ese interleave o ese entrelazado se llama checksum. Va mi información y este checksum, ¿sí? El receptor hace lo mismo, va saltando, o sea, en vez de calcular la paridad en todos estos bits del primer byte, lo hace en este sentido. Entonces acá tiene 1, 2, acá fíjense que está un error, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está paridad en 1. Acá le da 0 también, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá 1, 2, está en 1. Da igual esto. 1, 2, 3, 4. No, esto claro, está en 0. Claro, está bien.
A ver, sí, ya entiendo lo que dijo. O sea, esto es lo que recibe lo de paridad el receptor, ¿sí? Porque además de mi información viaja la paridad, o el checksum, mejor dicho. Entonces, hace el primer cálculo y se fija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 1 ese estaría bien porque es impar. En la segunda columna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 está bien. El tercero es 1, 2, sería paridad par, sería 0, y sin embargo me llegó un 1, eso está mal. Y acá 1, 2, 3, 4 sería 0 y me llegó un 1, también está mal. Acá hay 1, 2, 3, 4, debería ser 0 y 1, está mal. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero eso es 1, 2, 3, 4. Acá 6 y es impar, así que ese también está mal. Y el último 1, 2, 3, 4, eso está bien. ¿Sí? Fíjense que llegó bastante distinto. O sea, el cálculo que hice del checksum es totalmente distinto al que me mandó. Entonces, detecto que hubo un error. No sé ni dónde ni en qué parte. ¿Sí? O sea, este es un poco más robusto que el de paridad, porque toma de a bloques. Este checksum, Profe, sí. de todos modos podría entrar también el ruido Y- en el checksum, digamos. Sí, también, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Medio que siguen la misma. Eh, bueno, sí, lo que pasa es que, a ver, eh, acordé que son de detección estos, no son de corrección. Ya vamos a ver después igual cómo se puede resolver. Pero fíjate que obviamente tu información es mucho más que el checksum, entonces tiene menos probabilidad de que haya ruido en el checksum. De todas maneras, sí, es totalmente atendible lo que vos decís, puede tener errores. Aparte, Mm, esto lo estás implementando teniendo en cuenta también que lo uses en un canal donde no hay tanta probabilidad de error. O sea, o es claro, Leo, baja. dejate garabatear. Sí, está bien. Sí, sí. Eh, Esto, si bien todavía no lo vemos, este checksum, este mecanismo, lo va a usar el protocolo IP, que es de capa de red. Utiliza checksum. ¿Sí? Se los cuento, o sea, a medida que vamos hablando de esto, le vamos diciendo qué usa, qué protocolo usa, qué técnica. ¿Sí? RC32 seguramente lo conocían, usa paridad. El protocolo IP usa el checksum. Sí. Igual, si el ruido se presenta acá, bueno, Y el paquete descartado también, pues te va a dar sí, un por error. eso, igual lo descartaba, porque no te va a dar nunca. Bien. El tercero de los mecanismos es un poco distinto. Se llama código de redundancia cíclica. Seguramente les suena, lo han visto, se llama CRC. Básicamente lo que hago es, yo tengo, otra vez, cuando no operaciones matemáticas, lo que hago es, defino un polinomio eh, y que tenga coeficientes ceros y 1 eh, de grado n. Entonces, lo que hago es, tomo el mensaje que quiero mandar, le agrego al final en cero la cantidad de bits que tiene ese polinomio y hago una operación de división entre el que se generó y mis datos y le resto perdón, menos el resto, y eso es lo que envío. O sea, este es mi mensaje original, ¿sí? Y el polinomio, este generador, tiene que conocerlo tanto el emisor como el receptor. Hay varios polinomios estándar del 800, perdón, de la IEEE, así que no son ninguna magia, pero deberían usar tanto emisor y receptor el mismo polinomio, porque si no la cuenta no le va a dar. Y lo que hace es, entonces, tomo este sería eh, el generador, lo que hago es le agrego ceros ahí, y ese número lo que hago es lo divido en el
perdón, el polinomio lo divido en mi mensaje. Y el resto que obtengo es lo que mando de al final acá, de CRC. En el receptor tengo que hacer la operación inversa, ¿sí? El receptor divide la trama en el polinomio y le debería dar 0. Si no le da 0, hay algo mal. No sabe que está mal, pero hay algo mal, ¿sí? ¿Por qué le debería dar 0? Porque acá dice la operación inversa, ¿sí? El polinomio lo divide el dato menos el resto, entonces cuando hago la operación inversa debería darme 0. Yo en algún momento usé CRC con otro procedimiento, con una tabla, y lo que hace es Sí, como sí, una sí. especie de checksum. Entonces pasas todo el dato a CRC y te entrega un número. Entonces mandas el paquete con el CRC y después en el receptor volvés a pasar el mismo procedimiento y los Sí, CRC bueno, tienen que coincidir. sí, ¿Viene así? por ahí es medio caro hacer esta operación, entonces esa es la matriz. Sí, yo también lo he usado con la matriz. Directamente vos te traes una matriz que entras con el número, no tenés que hacer Sí. operaciones y la matriz te devuelve esto. Sí, sí, Claro. sí, yo también lo he usado. Y esas matrices vienen, como les decía, hay polinomios estándar armados, si no me equivoco, son de la IEEE. Entonces, usando ese estándar, directamente entras a la matriz, obtenés el número y con eso lo mandás. Pero en definitiva lo que están haciendo es esta operación. Exactamente esa es. Ajá. Esto por ahí les es más fácil divisiones de binario, porque en capa de enlace se hacen con ceros y unos y se hacen con compuertas. ¿Quién usa este protocolo? 802.3 o Ethernet usan ese mecanismo para cada trama. Cada trama sería esta parte que es bastante más larga que estos bytes, y de polinomio usan un polinomio generado de 32 bits estándar. Y eso lo van... generalmente el receptor lo va calculando a medida que le van llegando los bits y los va comparando con lo que le envía el emisor. Acuerdo cuál es el En estándar. los discos rígidos también, o sea, en las transferencias de datos de disco también se usa. Entre En los discos, disquetes, ¿te acordás que decía mal número, error en el número CRC en los disquetes? Sí, puede ser. Ahí usaban con eso. Acuérdense que seguramente eso les pasó cuando querían leer ¿cómo le llaman? Clúster a los bloques. Claro. Generalmente este tipo de protocolos de detección de errores, a diferencia del de paridad que se aplica en pequeños valores, se aplica para bloques grandes de datos. Grandes me refiero. Una trama Ethernet tiene un K. ¿Por qué? Porque ustedes le están agregando procesamiento de información, un cálculo o entrar a una tabla y sacar el resultado, lo que sea, pero eso implica tiempo. Entonces, si yo fuera a aplicar un CRC por cada byte, por ejemplo, sería un procedimiento muy lento. Entonces, al ser medio complicada la operación, trato de hacerla sobre un bloque más grande de datos. ¿Está? Bien. Eso es todo en cuanto a los distintos mecanismos que hay. Lo que voy a saltar ahora, hay una parte acá que no la vamos a ver en este capítulo. ¿Por qué? Porque se repite en otros capítulos. No es que se repite exactamente lo mismo, pero el tema de la ventana, de este tipo de cosas, lo vamos a ver después en otra capa, pero vamos a saltar a esto, ¿sí? Vamos a ver un caso de uso de un protocolo capa enlace y contarle un poco qué son las cosas que usa. Bueno,
por ahí Leo lo nombró, el protocolo PPP. Lo que vamos a hacer es mostrar cómo es el formato de ese protocolo. Si bien PPP se usa para capa enlace, también tiene otras, o sea, hay unos bytes que son de control y después pueden poner información que también sirve para otras capas, pero nosotros queremos enfocarnos puntualmente en la capa de enlace nada más, para ver cómo es el inicio de trama, cómo es el fin de la trama, si hay checksum, si hay detección de errores, si hay corrección de errores, y si hay corrección cual usa, si hay detección cual usa. Pero básicamente este protocolo lo que hacía era conectarnos a internet en las viejas épocas, ¿sí? Donde yo tenía un modem, generalmente estaba por puerto serie, y yo tenía acá un proceso, mi proceso, que... ¿qué pasó? Bueno, yo tenía un proceso acá que lo que hacía es, en definitiva, comunicarse con un proceso en el otro lado, en Internet, ¿sí? ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo se conectaban? Usando un protocolo que se llama punto a punto, ¿sí? O sea, mi máquina se conectaba a través de una red que era punto a punto. Yo necesitaba al otro lado un banco de modas que me atendiera uno telefónicamente. Una vez que me atendía, se establecía el protocolo entre ellos. Y era como si mi máquina estuviera en la red esta. Sí. ¿Y de qué se trata ese protocolo? Básicamente tiene, primero, utiliza un inicio de trama que es 7F, perdón, 7E, que es este. Son el inicio y el fin de trama son iguales. Lo que utiliza después, no está puesto acá, pero lo que utiliza es relleno de bits, no de bytes. Utiliza solo detección de errores, no corrección, y utiliza checksum. Y obviamente se deberían poner de acuerdo el emisor y el receptor en función de qué protocolo de checksum van a usar para ver si ocupa 2 o 4 bytes. Acá no se lo mostré, pero bueno, esto es lo que viajaría en el cable, ¿sí? Y la forma de ponerlo es así. Acá, digamos, pongo un byte que primero irá un 0, después un 1, después un 1, 1, 1, 1, 1, 0. Después hay otro campo que se llama dirección, que bueno, iría a otra cosa, y así. Y llegando al final hay un checksum, obviamente de la información que viene acá. No, perdón, del payload. El checksum, esto lo que hace es controlar este bloque de datos, lo calcula y lo pone acá. Acuérdense que lo suma, o sea, suma paridad con interleave. Y no mucho más. ¿Qué otra cosa? Bueno, no hemos hablado, y lo vamos a hablar la clase que viene, pero con respecto a otra cosa que la capa de enlace debería solucionar a veces, es cómo sé a quién le mando los datos, si yo tengo varias máquinas en la misma red. Bueno, en el caso de redes punto a punto, que sería este, yo tengo una máquina conectada con otra, nada más, no tengo muchas máquinas, entonces normalmente hay un campo de dirección, pero siempre va puesto en uno, ¿sí? El resto, esto por ahí todavía no nos interesa, pero esto sería la carga que lleva a los protocolos superiores, ¿sí? Este quizá también es importante comentarlo, que lo vamos a ver en varios lugares, porque este me dice a qué protocolo de la capa superior podría mandar los datos, porque podría ser que en capa red yo tenga varios protocolos, entonces si el emisor lo generó un protocolo, en el receptor se lo tengo que mandar al protocolo, al mismo tipo de protocolo que el emisor, porque si no, no se van a entender entre ellos. Entonces, generalmente ustedes van a ver que siempre algún protocolo tiene información, o sea, este sería el protocolo capa enlace, este que estamos viendo, pero siempre tiene información
de a qué protocolo de capa superior tiene que llevar los datos. ¿Sí? Siempre van a encontrar eso. Bueno. Esos protocolos hace mucho usábamos. Kermit, Xmodem. No, bueno, pero esos varios son de... protocolos. Sí, ya sé, si lo ubico. No son esos, ¿no? No, no, no. No, acá iría, ok. esto es capa de enlace, entonces vos lo que tendrías que ver es que hay arriba, y arriba de capa de enlace hay capa de red. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que el que generó esta información sea algo con protocolo IPv4 o que sea otro con protocolo IPv6. ¿Sí? Entonces, Ok. Ajá. o sea, cuando va al host destino debería mandárselo al que corresponde, porque si no, imagínate que todavía no lo hemos visto, pero bueno, imagínate que el que generó los datos era el protocolo IPv4, entonces puso alguna información de la, no sé, dirección IP destino. Y si vos en el receptor se lo pasaste al IPv6, no va a entender nada, porque los formatos de las direcciones de IP son totalmente distintas, las 4 que las 6. Entonces, es como si le mandaras la carta en el receptor a un traductor que no sabía alemán, sabía otro idioma, entonces no va a entender nada. ¿Sí? Entonces, por eso siempre los protocolos tienen información de los superiores. Sí, me acuerdo, Kern, pero yo no sé en qué capa estaba eso. Eso no era red seguro. No sé qué es. Es viejísimo, me acuerdo el nombre. ¿No? Eso sí, era protocolo de transferencias de archivos. Pero bueno, no sé si se usaba. Sí, probablemente debe ser una onda así FTP, debe ser capa aplicaciones. Pero habría que ver al Claro, medio que cuando vos usaban mandabas capa de red. cuando intercambiabas dos archivos entre una Sí, otro, alguna tenías que vez especificar. sobre PPP iba, sí. Un cable cruzado, si quería, puerto serie. El Rodrigo se debe acordar que tenía un BBS. Probablemente. Allá. Probablemente. Bien. Bueno, ¿cómo quedamos de tiempo? Bastante bien. Bueno, eso es todo de este capítulo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, Sí. o sea, el PPP estamos hablando o sea, de un ordenador a otro, pero en una red más amplia, como, Vos acordate que acá estamos hablando de capa de enlace. Capa de enlace te permite mover bytes de una máquina a otra que están en la misma red. Entonces está bien, está bien. todavía no, te falta todavía para eso. Bien, ya vamos a ver cuando sea para distintas redes. Esto no, o sea, el protocolo PPP te sirve para la misma red. De hecho, este dibujo, si bien vos decís está en red distinta, porque estoy acá en mi casa y acá hay una línea de teléfono y acá hay otra red, pero bueno, en realidad lo que hace es, esto te establece una única conexión, es como si estuvieran en la misma red. No hay dos redes, acá hay una sola, Claro, una vez que claro, vos te está bien. conectaste. ¿Por qué? Porque capa de enlace justamente habla el mismo protocolo de capa de enlace. O sea, no podría usar PPP con otra cosa, porque obviamente las tramas no tienen nada que ver. Porque de hecho, suponete, PPP dice, bueno, me voy a dar cuenta cuando mandas un dato porque empieza con esto, con esta bandera. Y si usara Ethernet, por ejemplo, tiene otro encabezado, entonces vos le mandás datos y el otro ni sabe que le está mandando datos. Entonces no hay forma de comunicarse. ¿Se entiende? Claro. Sí, preguntaba porque yo me estaba guiando con el programa y hay una parte que recomienda son ejemplos de protocolo para enlace de datos, que es de este mismo capítulo de capa de enlace de Ay, ¿qué datos propone? ¿Qué propone? y habla de él, eso le a ver, ahí le digo, acá en la sección 3.2 que dice capa de enlace y PPP también menciona la sección 3.5.1, que justo habla de esos ejemplos, por eso le preguntaba si había quedado pendiente de hablar de eso, ¿no? ¿Y de qué ejemplo? No lo he visto eso. 351. ¿Qué son? No lo he visto. No, tampoco digamos, es todo un proceso aprender el tema de red, entonces tampoco los quiero abrumar con tantos protocolos. O sea, acá, a ver, lo que vimos hoy, por ejemplo, bueno, este protocolo aplica acá
byte de inicio con bit bit de relleno. Aplica solo detección de errores con checksum. Bueno, y aplica byte de fin. Y nada más. Es para decir, bueno, eso que vimos, bueno, este protocolo lo aplica así. Nada más. Lo que vamos a ver la semana que viene es, ustedes dirán, bueno, van a la capa superior. No, porque acá hemos hablado solo de protocolos que son punto a punto. Podría ser que yo una red, hablando de capa de enlace, tenga más de 2 máquinas. Por lo tanto, un tema que tendría que ver va a ser las direcciones, cómo sé a quién mandarle los datos. Bien. Hay varios temitas para redes que no son punto a punto, para redes que son difusión en capa de enlace. Entonces, eso se llama subcapa de acceso al medio. ¿Sí? Vamos a seguir la semana que viene en capa de enlace, pero vamos a ver toda la problemática de acceder a un medio compartido. Así que peguen una mirada. Ethernet es un caso, por ejemplo, que usa su capa MAC o Medium Access Control o control de acceso al medio. Lo vamos a ver como ejemplo, de hecho. Bien, bueno. Buenísimo, profe. Dudas, más preguntas, más inquietudes. No, por lo menos, para mí no. Por mí Ok. no. Bueno, chicos. Bueno, profe, nos vemos la semana que viene entonces. Paré esto. Paré con... Ah, no. No, todavía no sigue grabando. Bueno, ok.